Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a ver un nuevo capítulo de la física titulado como dinámica. Para ello nosotros vamos a necesitar la ayuda de la fuerza, así que la fuerza nos acompañe para entender este capítulo. Vamos allá entonces con la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton que nos dice, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se va a acelerar. O sea, en simples palabras, si nosotros empujamos algo, este va a adquirir movimiento, una velocidad y se va a acelerar. La dirección de la aceleración va a ser la misma que de la fuerza neta, ¿no? Si nosotros empujamos algo hacia la derecha, va a acelerar en esa misma dirección. Y si nosotros empujamos algo hacia la izquierda, también se va a acelerar en esa misma dirección, hacia la izquierda. Entonces el vector de la fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. ¿No? Este es el símbolo de sumatoria porque la fuerza neta es la sumatoria de bastantes fuerzas que van a actuar sobre un determinado cuerpo. No, este cuerpo tiene una masa que viene a ser m y al momento de aplicar esas fuerzas va a haber una aceleración. Esto es la conocida segunda ley del movimiento de Newton. Bastante simple, bastante sencilla, pero con implicancias enormes. Un enunciado alternativo establece que la aceleración de un cuerpo va a tener la misma dirección que la fuerza neta, la misma dirección que una fuerza neta que la cual va a actuar sobre él. Y esta va a ser la fuerza neta dividida entre la masa del cuerpo, ¿no? Simplemente la sumatoria de fuerzas entre la masa nos da la aceleración. ¿Y esto qué nos quiere decir? Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, va a ser mucho más difícil acelerarla, ¿no? En cambio, si nosotros aplicamos una fuerza mucho mayor, el cuerpo también se va a acelerar con una mayor facilidad. No es lo mismo que si nosotros intentáramos mover una gran piedra, nosotros vamos a necesitar mucha, pero mucha fuerza para poder acelerarla, debido a que la masa de la piedra es enorme. No, la segunda ley de Newton, bueno, esta es la conclusión, es una ley fundamental de la naturaleza, la relación básica entre la fuerza y el movimiento, ¿no? Y este es un pequeño ejemplo de aplicación, por ejemplo, para esta ley de Newton. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Nos dice cómo calculamos la fuerza resultante, ¿no? Porque la sumatoria de fuerzas es justamente la fuerza resultante, pero la fuerza resultante también es de la siguiente manera es la sumatoria de fuerzas que están a favor del movimiento, o sea, si nosotros empujamos algo que está yendo hacia la derecha, ella va a ser una fuerza y le ponemos una fuerza que actúe en favor de este movimiento, o sea, que vaya hacia la derecha, le vamos a restar las fuerzas que van a actuar en contra del movimiento, o sea, de repente se puede restar por una fuerza que está actuando hacia la izquierda, ¿no? Justamente la fuerza resultante y la aceleración van a tener siempre la misma dirección. Por otro lado, vamos a tener a la masa y la fuerza, que es la masa una medida cuantitativa de la inercia. ¿Se acuerdan de la inercia? ¿No? Del capítulo pasado, la inercia era la oposición o la resistencia que tienen los cuerpos al movimiento. ¿No? Cuanto mayor sea la masa, más se resiste un cuerpo a ser acelerado. ¿No? En el ejemplo de acá. No, si nosotros tenemos un cuerpo bastante grande, bastante enorme, con bastante masa, entonces la fuerza que nosotros vamos a necesitar va a ser mucho mayor. Un newton es la cantidad de la fuerza neta que se confiere a la aceleración de un metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con una masa de 1 kilogramo, ¿no? Y justamente estas van a ser las unidades de la fuerza, el newton. Bien, otro tipo de dinámica especial, porque la que vimos anteriormente es dinámica lineal, ahora vamos a analizar un poco acerca de la dinámica circunferencial. Y esta se plantea en movimientos, justamente como su nombre lo dice, circunferenciales, que describen una circunferencia, ¿no? En este caso, el planteamiento de la segunda ley de Newton lo hemos seguido analizando con un movimiento rectilíneo anteriormente, pero también lo podemos extender a movimientos curvilíneos, ¿no? En particular nos vamos a concentrar en el estudio del movimiento circunferencial en este caso. Cuando una partícula se mueve en un círculo con rapidez constante, su aceleración siempre es hacia el centro del círculo y va a ser perpendicular a la velocidad instantánea. La magnitud que va a ser la aceleración en radianes de la aceleración va a ser constante y esta va a estar dada por términos de la rapidez y el radio del círculo. ¿Se acuerdan de esta relación de acá? Que también lo vimos en movimiento circular uniforme, ¿no? La aceleración radial va a ser igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Pero ¿qué pasa si reemplazamos esta aceleración radial en la segunda ley de Newton? ¿No? Entonces va a aparecer una fuerza, ¿no? Esta fuerza va a ser la popular fuerza centrípeta, que va a estar siempre apuntando hacia el centro, ¿no? La magnitud de la aceleración radial va a estar dada por la
aceleración radial, que va a ser velocidad al cuadrado sobre el radio, así que la magnitud neta de la fuerza sobre una partícula de masa m en movimiento circular deberá ser de la siguiente manera, ¿no? Si reemplazamos la aceleración radial acá, simplemente nos quedaría la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Esta va a ser nuestra fuerza neta. Bien, para describir ello nosotros vamos a necesitar también hacer el diagrama de cuerpo libre, pero lo tenemos que hacer de tal manera que nosotros no nos confundamos al momento de poner nuestras ecuaciones también, ¿no? Por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre correcto va a ser el siguiente de acá. Justamente cuando nosotros vamos a dibujar el peso, por ejemplo, y al costadito le tenemos que poner la aceleración. Ojo que la aceleración por la masa no va a ser solamente de una fuerza, sino en un cuerpo pueden actuar diferentes fuerzas. Y justamente la fuerza resultante es el producto de la masa por la aceleración. Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el vector no pertenece al diagrama de cuerpo libre debido a que la masa por la aceleración no es una fuerza, lo que le acabo de decir. Bien, y de igual manera va a aplicar para el movimiento rectilíneo, perdón, el movimiento circular, ¿no? El diagrama de cuerpo libre va a tener que la aceleración se la vamos a dibujar al costado de la fuerza, ¿no? Para no confundirnos. Como en el ejemplo anterior también, la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio no es una fuerza, y este no se debe incluir en el diagrama de cuerpo libre, porque como les vuelvo a repetir, las fuerzas que van a interactuar sobre este cuerpo lo vamos a hallar con la fuerza resultante. Bien, entonces dicho esto, ya estamos listos para aplicarlo, pero antes de ello vamos a ver otro caso especial, ¿no? Donde la segunda ley de Newton se va a aplicar a un conjunto de cuerpos. ¿Y cómo es que denominamos un conjunto de cuerpos? Lo denominamos como un sistema. En este caso tenemos estos bloques M1, M2 y M3, hacia las cuales se le está aplicando una fuerza resultante, ¿no? Una fuerza R, y a su vez con el momento de aplicar esta fuerza automáticamente va a aparecer la aceleración. ¿Y cómo es que hallamos la aceleración del sistema? Pues simplemente igualamos la fuerza resultante y la dividimos entre la masa total. En este caso la masa total va a ser la sumatoria de M1 más M2 más M3. Pero si nos damos cuenta, si damos un análisis a este sistema, la aceleración va a ser igual para M1, para M2 y para M3, ¿no? Entonces dicho esto, ya estamos listos para aplicar la fuerza a nuestros ejercicios. Así que vamos a ver unos cuantos ejercicios para entender mejor este tema. En este caso nos muestran esta figura, ¿no? En la cual este bloque está acelerado a 4 metros sobre segundo y nos piden calcular el módulo de la fuerza F. Como podemos apreciar, hay dos fuerzas. Hay una fuerza de 20 newtons que está yendo hacia la izquierda y esta está a favor del movimiento, por lo cual la aceleración también está yendo hacia la izquierda, justamente por estas rayitas de acá. Y otra fuerza que está yendo hacia la derecha, que es la fuerza F. No conocemos la fuerza F, que es justamente lo que nos piden, ¿no? Considerando que el piso es liso, ¿sí? Esto es bastante importante, porque si el piso no fuera liso, aparecería otra fuerza, que es la fuerza de fricción. Pero esta no la vamos a considerar por ahora. Solamente vamos a considerar que es liso. Bien, pues ¿cómo es que resolvemos esto? Primero nos planteamos la segunda ley de Newton, ¿no? Que viene a ser la aceleración por la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Pero esto lo podemos mandar, a esta masa lo podemos mandar a multiplicar. Y nos quedaría así. Entonces, vaya reemplazando los datos, tenemos que analizar primero lo que va a pasar acá. Tenemos 20 newtons que está yendo hacia la izquierda y F que está yendo hacia la derecha. ¿Qué hacemos con estas fuerzas? Bueno, en primer lugar tenemos que hacer un análisis, ¿no? Si el movimiento está yendo hacia la izquierda, entonces estos 20 newtons van a ser positivos. Entonces, la fuerza F de acá tendría que estar negativo, ¿no? Porque se está oponiendo el movimiento. Justamente es así como hallamos la fuerza resultante. Entonces serían 20 newtons menos F va a ser igual a la masa de 3 kilogramos del bloque por la aceleración, ¿no? Que es justamente el dato que nos dan. Y ya tenemos todo listo para operar. Entonces tenemos 20 menos F, el producto nos da de 3 por 4 nos daría 12. Entonces tenemos que buscar un número a la cual le restamos 20 para que nos dé 12. Bastante sencillo, sería la fuerza de 8 newtons, ¿no? Entonces esta es justamente la fuerza con la que se está oponiendo hacia el movimiento, sería de 8 newtons hacia la derecha.
Bien, como segundo ejercicio que tenemos, nos piden determinar el módulo de la aceleración del sistema, que viene a ser este de acá, en una polea. Acá tenemos que también emplear la intuición, no nuestro conocimiento previo, nuestra lógica, nuestro sentido común. Así que vamos a ver cómo podemos resolver. Primero tenemos que aplicar la segunda ley de Newton para un sistema. Pero ojo, antes de ello, nosotros tenemos que ver las fuerzas que interactúan acá. ¿Cuál pesa más? ¿7 kilos o 3 kilos? Obviamente pesa más el de 7. Entonces, ¿qué pasaría en este movimiento? El bloque de 7 kilos va a tirar para este lado, para hacia la izquierda. Pero el bloque de 3 kilogramos se le va a oponer, ¿no? Debido a que también tiene una masa que es considerable, pero va a ser mucho menor que la de 7. Así que este va a tirar para la derecha, en una magnitud menor, pero igual la tenemos que considerar. Entonces, para el bloque de 7 kilogramos, recordemos que el peso o la fuerza de gravedad va a ser justamente la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? O sea, sería 7 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, nos daría 70 newtons. Y para el otro bloque también hacemos lo mismo, para el bloque de 3 kilogramos. Tenemos 3 kilogramos por 10 nos daría 30 newtons. O sea, tenemos 70 newtons para acá y 30 newtons para acá también. Entonces, ¿cuál es la fuerza resultante? Porque estamos en un sistema, ¿no? Entonces van a ser 70 newtons que tenemos tirando para este lado y 30 newtons también tirando, pero para este lado de acá. Por lo tanto, tendríamos que restarlos, ¿no? Porque estos 30 newtons se van a oponer al movimiento. Entonces tenemos 70 newtons menos los 30 newtons que se oponen al movimiento. Entonces nos daría un total de 40 newtons. Es como si este fuera la izquierda y este se está moviendo hacia la derecha. Pero ¿cuál es mayor? Viene a ser el bloque de 70. Y por lo tanto le tenemos que restar del bloque de 30, ¿no? 70 menos 30 nos da 40. Bien, entonces si aplicáramos la fórmula de la segunda ley de Newton para un sistema, tendríamos que la aceleración del sistema va a ser igual a la fuerza resultante, que la acabamos de hallar, entre la masa total del sistema. Entonces, ¿cuál es la masa total del sistema? Simplemente tendríamos que sumar 7 más 3 y ya tenemos la masa total, que sería fácilmente calculable, ¿no? Sería 10 kilogramos. Entonces, 40 entre 10 nos daría 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué significa estos 4 metros sobre segundo al cuadrado? Que todo el sistema se va a mover a esa misma aceleración. Entonces va a ser 4 metros sobre segundo para este bloque y también 4 metros sobre segundo al cuadrado para el bloque de acá, ¿no? Todo esto va a formar un sistema. Bien, bien. Ahora vamos a ver este ejercicio de acá. Tenemos un cuerpo de 8 kilogramos que se encuentra girando en el plano vertical tal como se muestra, ¿no? Este cuerpo de acá, este bloquecito de acá. Nos piden calcular el módulo de la tensión cuando pasa por la posición más baja, en este punto de acá, ¿no? Entonces nos dicen que la velocidad es de 3 metros sobre segundo y la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo es que resolvemos esto? Lo primero es hacer siempre el diagrama de cuerpo libre. Nos dibujamos la aceleración a un costado y también la tensión, porque está sujeto a una cuerda. Entonces, también tenemos que dibujar el peso, que es vertical hacia abajo. En este caso, si multiplicamos 8 por 10 metros sobre segundo al cuadrado, nos daría el peso del bloque, ¿no? Sería 80 newtons. Bien, ¿qué más tenemos que hacer? Como nos piden la tensión, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. Entonces la fuerza neta va a ser igual a, según la dinámica circunferencial, va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Pero ¿cuál es la fuerza neta? La fuerza neta también recuerden que va a ser las fuerzas que se oponen en movimiento menos las fuerzas que están yendo en sentido contrario. En este caso, como la aceleración está en el mismo sentido que la fuerza de la tensión, esta va a ser positiva, ¿no? Y la fuerza del peso va a ser negativa en este caso, ¿no? Visto de otro modo sería como que las fuerzas que están en el eje Y, que están en sentido positivo, justamente van a ser positivas, y las que están en Y negativo van a ser también negativas, ¿no? Entonces restaríamos T menos 80, que sería la fuerza neta, la fuerza resultante. Esto lo igualamos a la masa, que nos dan 8 kilogramos, pero esta está multiplicada por la velocidad al cuadrado, ¿no? La velocidad, ¿cuál era? 3 metros sobre segundo, y esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el radio. Justamente el radio acá nos lo dan, es de 2 metros. Entonces nosotros podemos ya operar esta ecuación bastante fácil, donde
al final nos va a quedar esta expresión de acá, nos quedaría como 36 y el 80 lo mandaríamos a sumar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tensión o la fuerza de tensión que ejerce esta cuerda de acá? Sería de 116 newtons, ¿no? Justamente este es el análisis que se tiene que hacer para un movimiento circunferencial. Bien, como siguiente ejercicio, ya último, ¿por qué apareció así? Ya como último ejercicio vamos a tener el siguiente. Nos dice, un móvil se desplaza con una rapidez constante de 12 metros sobre segundo sobre la pista que vemos acá. Según se muestra en la figura, nos piden calcular el módulo de la aceleración en el punto más alto de la trayectoria, ¿no? Como vemos acá hay una pequeña elevación y justamente consideramos que forma como una especie de movimiento circular. O sea, solamente en este tramo va a haber un movimiento circular. Bien, entonces, ¿cómo es que procedemos a solucionar esto? No, simplemente tendremos que plantearnos la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración radial, va a ser igual a la masa, es lo mismo que la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Pero como en este caso solamente queremos hallar la aceleración radial, nos queda o nos conviene cancelar ambas masas, ¿no? Si cancelamos ambas masas, solamente nos quedaría la aceleración radial. M con M se va y nos quedaría velocidad al cuadrado, que es lo que tenemos, 12 metros sobre segundo, esto elevado al cuadrado sobre el radio. Pero acá nos dan el diámetro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el radio? Sería la mitad del diámetro, ¿no? Entonces la mitad de 6 nos quedaría 3, justamente porque 3 es el radio. Entonces, ya procediendo a resolver esta ecuación, nos quedaría que la aceleración radial en este punto es de 48 metros sobre segundo al cuadrado. Bien chicos, esa ha sido la clase de hoy. Espero que les haya podido gustar, hayan podido aprender algo nuevo y nos vemos la siguiente clase. Cuídense bastante, nos vemos, bye.